Demian, capítulo 2. Caín. Súbitamente llegó a mi vida la solución a mis problemas, y con ella también algo nuevo para mí que, aún hoy, me sigue incesantemente. Llegó a la escuela un niño nuevo, hijo de una viuda con mucho dinero. Llegó a la ciudad con su madre. Los dos todavía llevaban el luto, pues la señora vestía de negro y su hijo usaba un listón en la manga derecha. Este joven tenía pocos años más que yo, y cursaba un grado superior, pero él llamó poderosamente mi atención, al igual que a la gran parte de los niños que asistíamos a la escuela. Su aspecto era de un muchacho y no de un chiquillo. Este asombroso alumno andaba entre nosotros como todo un caballero, como un hombre maduro. Nunca lo vi participando en juegos o en peleas. A los demás nos agradaba su firmeza y valentía frente a los maestros. Se llamaba Max Demian. Sin saber exactamente por qué, un buen día instalaron en nuestro salón una nueva clase. Los más pequeños de la escuela cursábamos historia sagrada, mientras los mayores estudiaban redacción. De manera que mientras nos relataban historias de Caín, mi atención se enfocaba en la cara de Demian. Contemplaba su seguridad e inteligencia para llevar a cabo cualquier actividad. Sus acciones y movimientos parecían los de un investigador sumergido en su trabajo y no los de un chico de la escuela. En el fondo sentía algo en contra de él. No me simpatizaba. Me parecía decidido y superior a cualquiera, muy seguro de sí mismo. Sus ojos eran los de una persona adulta y no los de un joven. Esto no agradaba a los chicos, que expresaban melancolía e ironía. De manera inconsciente, era muy poderosa la atracción que ejercía sobre mí y sobre muchos de nosotros, y cuando su mirada fría y calculadora se colocaba sobre mí, enseguida me giraba hacia otro lado con mucho temor. La apariencia que Demian tenía por aquellos años era totalmente distinta a la de cualquier joven de su edad, pues desde esos años él ya tenía una personalidad perfectamente definida y muy recia. Y tal vez era lo que llamaba mi atención poderosamente. Aunque él intentaba pasar inadvertido frente a otros, su conducta era parecida a la de un príncipe que, disfrazado, como las personas de campo, intenta pasar entre ellos sin que consigan darse cuenta. Un día, al finalizar las clases, Demian me siguió y cuando por fin me dio alcance, me saludó al notar que todos los demás se habían marchado. Me saludó de una forma demasiado formal, aunque la mayoría de los compañeros lo saludaban de esa manera. ¿Te puedo acompañar?, me dijo con amabilidad. De inmediato le dije que sí porque me sentí muy halagado. Para intentar iniciar una conversación, le expliqué en dónde estaba mi casa. «Ah, ¿allí?», dijo sonriendo. «Sé cuál es tu casa. Hay algo en la puerta principal que desde que llegué al pueblo llamó mucho mi atención». Me tomó por sorpresa el hecho de que conociera mejor que yo mi casa, aunque realmente no sabía a qué se refería. Tal vez estaba refiriendo al escudo que está situado sobre el portón. Este escudo ya había sido pintado varias oportunidades, porque las lluvias y los vientos lo maltrataban mucho. Sin embargo, creo que ese escudo no tiene nada que ver con nuestra familia. «No sé de qué me estás hablando», le dije con timidez. «Creo que es un pájaro o algo parecido. Debe tener muchos años, pues mi casa era un convento». «Tal vez», respondió Demian, observándolo con detenimiento. «Esas cosas suelen ser muy interesantes. Yo diría que es un gavilán». Continuamos caminando y él hablaba al tiempo que yo estaba sumergido en mis pensamientos. De repente, Demian sonrió como si hubiera tenido una excelente idea. «Hoy presencié tu clase», dijo jovialmente. «Estaban hablando sobre Caín, esa persona que lleva una marca en la frente. ¿Te agradó esa historia?» Por supuesto que no me había gustado. Nada sobre lo que tuviera que estudiar me gustaba, pero no me atrevía a contárselo a Demian. El conversar con él era como hacerlo con un adulto. Pensando en ello, le dije que sí me gustó. Él dio unos ligeros golpes en mi hombro y comentó: «Amigo, no tienes por qué mentir. No obstante, esa historia es demasiado extraña y no te dijeron todo en tu clase. Tu maestro se limitó a hablar solamente de Dios y el pecado. Yo pienso que...». Se giró y me dijo con una sonrisa: «¿Realmente estás interesado?». «Yo creo que...», siguió. «La historia de Caín tiene otra interpretación totalmente distinta. Generalmente, cualquier cosa que nos enseñan en la escuela es cierta, pero todo puede ser mirado desde otro punto de vista, pudiendo comprender de mejor forma. La historia de Caín y la señal que lleva en la frente puede ser ejemplo de ello. ¿No es cierto? Que alguien asesine a su hermano durante una pelea puede ocurrir. Que alguien se arrepienta de esta acción también puede ser, pero que justamente por ese hecho cobarde lo recompensen con una distinción que lo ampare y que lo inspire temor en los demás, eso sí pienso que no debe ser». «Es verdad, tienes razón», dije a Demian.
Me comenzaba a interesar profundamente eso de analizar las historias desde otro ángulo. Pero ¿cómo se debe interpretar la historia? Me golpeó en el hombro otra vez y dijo: muy sencillo. Lo que en principio existió fue la deshonra, y en lo que se basó la historia. Había un hombre con el rostro marcado que atemorizaba a otros. Nadie se arriesgaba a tocarlo. Él y sus hijos eran intocables. Probablemente no era una señal en la frente, algo como un sello o insignia, porque la vida no es así de ingenua. Quizás se trataba de algo insignificante, pero al mismo tiempo perturbador. Los ojos de ese hombre inspiraban miedo y le daban poder. Tal vez llevaba una seña. Esta es la historia que conocemos, y cada uno de nosotros la puede explicar como desee, y como el hombre siempre se inclina por lo simple, por eso es que se habla de esta señal, está en la frente. Sin embargo, todos tenían temor a los hijos de Caín, a los que tenían esa seña, de manera que no era una distinción lo que marcaba a este grupo familiar, sino todo lo opuesto. Se comentaba que estos chicos eran malévolos, y realmente era así. Cualquier hombre con temperamento y valentía siempre ha sido perturbador para los demás. Era excesivamente incómodo para todos que una banda de hombres perversos anduviera suelta por ahí, de manera que debido a ello les inventaron una historia y les pusieron un apodo. De este modo se podían vengar de ellos y así poder justificar el miedo que sentían por ellos. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Comprendo que Caín no fue tan malo. Pero si esto es de esta manera, ¿es mentira todo lo que dice la Biblia? Sí y no. Las historias antiguas siempre son auténticas, pero no siempre tienen la suerte de ser relatadas como en verdad no ocurrieron las cosas. Yo creo, con toda seguridad, que Caín fue un gran hombre y que la historia que hicieron a su alrededor fue porque muchos le tenían miedo. Probablemente todo empezó como un rumor, como un chisme. Lo único auténtico era el estigma que Caín y sus hijos tenían, algo que los hacía distintos a los demás. Mi interés y asombro iban aumentando a medida que Demian hablaba más y más. Entonces, ¿es una mentira el asesinato de Abel? Pregunté asustado. Por supuesto que no. Probablemente eso fue verdad. El más fuerte pasó sobre el más frágil. Ahora bien, lo que sí pongo en duda es que ellos fueran hermanos, pero ese hecho no tiene la más mínima importancia, porque al fin y al cabo todos los hombres somos hermanos, ¿no es cierto? Así pues, el fuerte mató al débil. Si fue o no un acto de heroísmo, lo ignoro. El caso es que los débiles comenzaron a sentir miedo de los fuertes y empezaron a creer historias y quejas para poder contestar al que les preguntaba: ¿por qué no lo asesinan? No podemos hacerlo porque él está marcado en la frente por Dios, en vez de decir: no lo asesinamos porque somos cobardes. Este es el comienzo de la falsedad, pero ya no quiero quitarte más el tiempo. Adiós, amigo. Caminó unos pasos y se perdió en la esquina de Altagate. Yo me quedé tan solo y sorprendido por lo escuchado como nunca había estado. Apenas Demian se marchó, pensé que todo lo que me había dicho era lo más extraordinario del mundo. Abel era un hombre cobarde y Caín era uno valeroso, y la marca de Caín era una distinción. Todo esto era una más blasfemia ilógica, pero ¿Dios dónde se encontraba? ¿No había aceptado el sacrificio de Abel? Quizás no lo quería. Boberías. En ese instante comencé a sospechar de todo lo que me habían hablado Demian. Pues tal vez él, siendo tan listo y tan brillante, solamente había querido burlarse de mí e intentaba avergonzarme frente a todos. Yo sabía que Demian era inteligente y que su forma de hablar era casi perfecta. No obstante, todo lo que me había contado no podía ser. Nunca, cualquiera que fuera la verdad, había reflexionado tanto sobre la historia de algo, se tratara o no de la Biblia. Es más, nunca nada me había hecho olvidar, aunque fuera durante toda una tarde, mi situación esclavizante con Cromer. Cuando llegué a mi casa comencé a leer la Biblia y todo era claro y exacto en referencia a la historia de Abel y Caín. Pensaba que era en vano buscar otra respuesta o interpretación al tema. Cualquier malhechor podía autonombrarse escogido de Dios. Esto era una verdadera locura. Quizá Demian tenía una habilidad muy especial para decir las cosas de una manera tan natural y, sobre todo, con una mirada única. Fuera lo que fuera, en mí había un auténtico desorden. Yo había vivido en un mundo transparente y nítido. Era, de algún modo, igual a Abel, y ahora estaba sumergido en el mundo prohibido. Había caído tan bajo y, no obstante, no todo había sido culpa mía. ¿Qué fue lo que ocurrió?
En ese momento vino a mi mente un recuerdo que casi paraliza mi corazón. Esa lúgubre tarde, cuando comenzó mi martirio, había ocurrido eso mismo con mi padre. Por un instante sentí que le arranqué la máscara a mi padre y comencé a sentir rencor y desprecio hacia él, hacia su aspecto y hacia su mundo. Me sentí igual que Caín con un estigma en mi frente que hacía a una persona privilegiada, superior a mi padre, a la gente buena y a la compasiva. Esto gracias a la malignidad y a la perversidad que expresaba en ese instante. En ese momento este pensamiento y sentimiento no fue claro y exacto, pero lo saboreaba, lo presentía, lo sentía. Esa marea de sentimientos e impulsos característicos me dañaba, pero, al mismo tiempo, hacía que me enorgulleciera de mí mismo. Realmente era peculiar la manera en que Demian hablaba de los cobardes y de los valientes. Qué modo tan particular de interpretar la señal de la frente de Caín. Era sorprendente el brillo de la mirada de Demian, esa mirada que pertenecía a un adulto y no a un muchacho. Repentinamente pensé en una idea confusa. ¿Acaso sería Demian una especie de Caín? Porque, si no está identificado con él, defender a un personaje. ¿Qué era lo que le daba ese poder en su mirada? ¿Cuál era la razón que lo hacía hablar de manera despectiva de los otros, de los compasivos y temerosos que, realidad, eran los elegidos de Dios? Todos estos asuntos no me condujeron a ninguna parte. Mi espíritu joven era como un pozo de agua en el cual cayó una roca. La historia de Caín, del homicidio y la señal en la frente marcaron durante mucho tiempo mis intentos de aprendizaje, de críticas y de dudas. Lo mismo que yo, muchos de mis compañeros en la escuela sentían igual respeto e intriga por Demian, y a pesar de que mi boca nunca salió ningún comentario sobre la historia de Caín, muchos compañeros se interesaban en nuestro amigo, de una forma u otra. Tal vez por ello, entre los alumnos surgieron muchas historias con respecto a Demian. Si tuviera una excelente memoria para recordarlos a todos, cada uno podría aportar importantes cualidades o características de Demian. Cada uno de ellos tenía su propia idea con respecto a él. Lo que sí se quedó en mi mente perfectamente fue que la madre de Demian era una mujer millonaria. Igualmente se decía incesantemente que ni Demian ni su madre nunca asistían a la iglesia. Entre algunos personajes de la escuela se comentaba que esta familia era judía, mahometana, y a veces hasta se llegó a decir que estaban vinculados con ritos muy peligrosos y raros. Otra cosa que interesaba mucho a la gente que estaba alrededor de Demian era el comentar acerca de su asombrosa fuerza física. Él era el más fuerte entre todos los estudiantes de su clase y de la escuela entera. En una oportunidad, Demian fue retado por otro chico a una pelea. Cuando el pleito empezó, Demian tomó la nuca del adversario con una de sus manos y lo hizo llorar y pedir misericordia. Una vez que hizo esto, lo humilló delante de todos cuando le gritó que era un cobarde. Después de esta pelea se corrió la voz de que el perdedor no había logrado mover los brazos durante varios días. Inclusive, después de algunos días, muchos llegaron a pensar que el chico había fallecido. Esto se creyó firmemente hasta que el derrotado compañero volvió a la escuela. Era muy extraño para los demás todo lo que decía Demian y lo que lo rodeaba. Un tiempo no muy largo, la escuela dejó de hablar sobre Demian, hasta que se comenzó a correr la información de que nuestro enigmático compañero tenía relaciones con señoritas un poco indecentes y que, en referencia a las relaciones con las damas, él lo sabía absolutamente todo. Al tiempo que esto sucedía en el colegio, mi eterna esclavitud con Franz Cromer continuaba. Y a pesar de que en varias ocasiones dejaba de molestarme durante días y semanas enteras, me hacía sentirme atado a él de por vida, el simple hecho de recordar mi deuda perpetua, así como su silbido. En mis pensamientos y sueños, Cromer se encontraba junto a mí como si fuese mi sombra. Como yo siempre he soñado mucho, me transformé en su esclavo en la realidad y en mis fantasías. Soñaba todo el tiempo que Cromer abusaba de mí y me lastimaba. Me hacía arrodillarme frente a él, me escupía y lo que es peor es que debido al intenso poder que ejercía sobre mí, me forzaba a participar en crueles actividades y crímenes. El peor de los sueños que nunca tuve por esos días fue cuando desperté mojado en sudor y con mi corazón latiendo veloz y desenfrenadamente. Cromer afilaba un enorme cuchillo y lo colocaba en mis manos, ordenándome que matara a mi propio padre. Nos escondíamos detrás de unos arbustos y esperábamos a que pasara por ahí un transeúnte para asaltarlo y asesinarlo. Cuando veíamos que una sombra se aproximaba, Cromer me apretaba el brazo y me arrojaba hacia la persona para atacarla.
Al darme cuenta de que esa persona era mi padre, despertaba de inmediato, sobresaltado. Constantemente, en medio de toda esta locura, pensaba en la historia de Caín y Abel, y, sin embargo, ya no tanto en Demian. En uno de mis sueños, curiosamente, apareció Demian, solamente que en esta ocasión él estaba ocupando el lugar de Cromer, maltratándome y abusando de mí. Lo realmente increíble de este sueño era que, mientras Cromer estaba en mis sueños, sufría y me angustiaba excesivamente, pero cuando era Demian el que me hacía sufrir, lo hacía de una forma placentera y a gusto. Este tipo de sueños lo tuve nada más en 2 o 3 ocasiones. Después volví a los sueños con Cromer. Ya me es muy difícil poder distinguir entre mis experiencias reales y oníricas. Lo que sí puedo recordar muy bien es que mi relación con Cromer continuaba igual, y no finalizó cuando con base en hurtos pequeños y trabajo culminé la duda que tenía con él, pues ahora él sabía perfectamente que yo había cometido una innumerable cantidad de delitos. Continuamente me preguntaba de dónde había sacado el dinero y me tenía en sus garras. Fueron muchas las veces que me aterrorizaba amenazándome con contarle a mi padre sobre las faltas que había cometido, y yo, con el miedo que él lo supiera, prefería continuar por el sendero del mal, aunque esto me ocasionara un inmenso sufrimiento. De cualquier modo, a pesar del enorme rencor hacia mí, no terminaba de lamentar todo eso, o por lo menos no todo el tiempo, porque llegué a pensar que las cosas debían ser de esa manera y que pesaba sobre mi alma una gran deuda que era inútil pagar. Sabía que mis padres los hacía sufrir mi extraño padecer. Mi cuerpo estaba ocupado por un espíritu maligno. Ya no era parte del mundo bueno de ellos, a ese mundo al que estuve tan cercano y al que ahora miraba como un paraíso distante. El trato que mi madre tenía conmigo era como si yo me encontrara enfermo y no el que debería de tener con una persona maligna. No obstante, mis hermanas eran las que me hacían sentir realmente lo que yo era. Ellas eran muy afectuosas, pero dejaban todo el tiempo en claro que estaba poseído, que era más fácil tenerme lástima que recriminarme mi mal comportamiento. Tenía muy claro que ellas rezaban por mí de una forma diferente. En varias oportunidades sentí la urgente necesidad de confesarme, pero creía que no se podía decir ni explicar a mis padres, pues ellos solo me escucharían y me consolarían con compasión y afecto, pero nunca comprenderían en realidad lo que ocurría. Probablemente ellos me considerarían una oveja extraviada del rebaño, cuando realmente todo era una verdadera fatalidad. Tal vez puedas pensar que un muchacho de casi 11 años no puede sentir y expresar todo esto, pero mi relato no lo escribo para los pequeños, lo hago para todos aquellos que entienden mucho mejor a las personas. El adulto, que ha aprendido a cambiar parte de sus sentimientos en ideas, extraña a estos en el niño, y piensa que tampoco las experiencias han existido. Yo te digo que nunca en mi vida he sentido nada tan profundo como todo lo que te he narrado hasta ahora. Mi amo me citó en la plaza del castillo una tarde de lluvia. Cuando llegué ahí, jugué con el lodo que se formaba en la tierra de la plaza y la lluvia. Yo no tenía en ese momento ni un solo centavo, pero tenía 2 grandes pedazos de pastel que había apartado en mi casa, por si acaso Franz Cromer me pedía algo. Para mí ya era una costumbre el esperarlo en cualquier esquina y sin poner ninguna resistencia. Me resignaba a ello. Cuando finalmente apareció Cromer, en su comportamiento había algo raro. Llegó y me golpeó levemente el estómago. Me hizo bromas. Acepté el pastel de buen agrado y hasta me ofreció un cigarro que había robado de la tienda. Indudablemente rechacé su ofrecimiento, pero su buen trato y amabilidad me sorprendieron. Cuando se apartó me dijo: «Escucha, la próxima vez que nos encontremos, ¿podrías traer a tu hermana? A la mayor. ¿Cuál es su nombre?». No comprendía totalmente lo que decía Cromer. Frente a la idea de llevar a mi hermana a un encuentro con este individuo me quedé paralizado. «¿Qué te sucede? ¿No entendiste lo que te dije? La próxima vez me tienes que traer a tu hermana mayor». «Cromer, eso que me pides no es posible. Además, no creo que ella quiera venir conmigo». Creí que su nueva orden era solo para hacer mi existencia más miserable, pues continuamente reía y era dichoso mirándome desesperado por sus increíbles peticiones. Al final, y después de verme sufrir, me proponía un trato nuevo para no llevar a cabo sus amenazas, haciendo de esa manera más grande mi ya de por sí perpetua deuda con él. Sin embargo, en esta ocasión parecía ser distinto, pues mis negativas a su petición no lo hicieron molestarse como era habitual.
Está bien, muchacho, dijo. Ya vas a tener tiempo para pensarlo. Me encantaría conocer a tu hermana, pero no va a faltar la oportunidad de hacerlo. Tal vez un día que salgas con ella a pasear yo puedo aparecer ante ustedes de manera casual. Bueno, en fin, para ello ya nos pondremos de acuerdo. Al observar que Fran se alejaba, empecé a comprender lo que planeaba este tipo. Yo era un niño, pero ya había escuchado que los hombres y mujeres mayores pueden hacer cosas misteriosas, prohibidas e indecentes, a espaldas de sus padres. Este monstruoso requerimiento de Cromer había rebasado cualquier límite imaginable, de manera que me decidí a nunca prestarme para algo malo ocurriera. No obstante, me daba miedo pensar lo que podía suceder y la forma en que Cromer se iba a vengar de mí. Atormentado y hundido en mi nuevo problema, atravesé la plaza con mis manos en los bolsillos. Nueva esclavitud y nuevas angustias. Mientras caminaba sin rumbo fijo, una voz fuerte pronunció mi nombre. Cuando lo escuché no me atreví a darme la vuelta y comencé a correr rápidamente. Escuché que una persona estaba corriendo detrás de mí y sentí que una mano me tocaba la espalda. Me giré y me di cuenta de que era Max Demian. Me paré y, agitado e inseguro, le dije: ¿Eres tú? Tremendo susto que me diste. Me miró con sensatez y profundamente, como lo hacen las personas adultas. Ya había pasado mucho tiempo desde nuestra conversación. Disculpa, me dijo, con sus implacables modales, pero no tienes por qué asustarte de ese modo. Es que hay ocasiones en las que no puedes evitarlo. Estás en lo cierto, tienes razón, pero si te asustas de esa manera frente a alguien que no te ha hecho nada, probablemente esa persona podrá comenzar a imaginar cosas. Inicialmente dirá que eres asustadizo, y eso solamente sucede cuando tienes miedo. Los cobardes siempre tienen miedo, y yo, realmente, no creo que tú seas cobarde. ¿O sí lo eres? Tampoco creo que seas un héroe. Puede haber cosas que te atemoricen, pero hombres que te inspiren temor, eso no debe ser. Nunca hay que tenerles miedo a los hombres. O dime, ¿me tienes miedo a mí? Por supuesto que no, a ti no te tengo miedo. ¿Te das cuenta? Pero si hay personas a las que les tienes miedo, ¿no es cierto? No lo sé. Bueno, ¿pero qué decías de mí? Demian seguía a mi lado a pesar de que mis pasos eran cada vez más rápidos. Me ponía nervioso porque sus ojos se clavaban en mí. Imagina que me caes bien, siguió. No tienes por qué temerme, pero me encantaría probar contigo algo sumamente divertido. Es un juego del cual vas a aprender algo. Mira, a mí me gusta practicar un enigmático arte que consiste en leer el pensamiento de otras personas. No creas que es algo malo o brujería, pero si no sabes hacerlo bien, los resultados son muy extraños. Lo quiero probar contigo. Ya te dije que me caes bien y me encantaría mucho saber qué es lo que está pasando por tu mente. Cuando te asusté, yo ya di el primer paso. Percibí que eres asustadizo. Con ello, me he dado cuenta de que hay cosas y hombres a los que les tienes miedo. ¿Por qué? Ya te dije que no debes tener miedo ni temores hacia nadie. Pues si lo haces de esta manera, a esas personas tendrías siempre poder sobre ti. Te daré un ejemplo. Si hacemos algo malo y alguien se entera, él tendrá poder sobre nosotros. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Lo miré sin parpadear. Su cara expresaba inteligencia y superioridad, pero al mismo tiempo era bondadoso e inflexible. Realmente no supe qué responderle. Pensé que el más grande de todos los magos se encontraba frente a mí. ¿Entendiste todo lo que te dije? Volvió a preguntar. Moví mi cabeza con un gesto de afirmación, pues de mi boca no salió ningún sonido. Como te dije anteriormente, prosiguió, esto de leer la mente es muy raro, pero en el fondo es algo muy sencillo. Te podría decir claramente lo que pensaste de mí cuando te hablé de lo que pensaba sobre la historia de Caín y Abel, pero eso nada tiene que ver con lo que te sucede en este momento. Es más, estoy completamente seguro de que he aparecido en algunos de tus sueños, pero eso tampoco importa ahora. Eres un muchacho muy listo. Todos los que nos rodean son tan estúpidos. Es muy grato hablar con personas inteligentes de vez en cuando, y sobre todo poder contar con ellos para todo. ¿No piensas que es así? Por supuesto que sí, pero no comprendo. Mira, volvamos al experimento. Ya sabemos que Chico X es miedoso. Le tiene temor a alguien con el cual probablemente comparte un gran secreto que es un poco desagradable. ¿Hasta aquí voy bien o no? La sensación me ahogaba al igual que en mis sueños. Nuevamente moví la cabeza con un ademán afirmativo. ¿Acaso sabría algo de mi vida? ¿Por qué de su boca salían cosas que solamente yo sabía?
porque sentía que él tenía una visión más clara y exacta de lo que me ocurría. Con la palma de su mano, Demian golpeó mi hombro fuertemente. Muy bien, eso es, acerté, ¿verdad? Ya lo sabía. Bueno, ahora me encantaría preguntar algo más. ¿Cómo se llama el muchacho que hace rato te dejó en la plaza? Un temor permanente se adueñó de mí. Mi pecado, mi secreto, estaba a punto de salir, y yo no deseaba hacerlo. ¿De qué muchacho me estás hablando? Yo me encontraba solo en la plaza. Tal vez te confundiste. Mi respuesta provocó una inmensa carcajada a Demian. Dímelo ya, dijo entre risas. ¿Cómo se llama ese chico? Ah, ese chico. Está bien, su nombre es Franz Cromer, susurré. Demian movió su cabeza y me acarició el cabello con amabilidad. Muy bien, eres un muchacho muy noble. Seremos excelentes amigos. Ahora bien, déjame decirte que ese muchacho Cromer, o como quiera que se llame, no es confiable. En su cara se puede leer con mucha facilidad que es un vividor y un vago. ¿Qué opinas de él? Por supuesto que sí, suspiré. Es malo y aterrador. Él es el mismo diablo. Pero que nunca lo sepa. Por Dios, que jamás se entere. ¿Acaso lo conoces? No, no sientas temor por eso. Él ya se fue y no te escuchó. Además, yo nunca lo había visto en mi vida, y él tampoco me conoce, a menos no hasta ahora. A mí me gustaría mucho conocerlo. ¿Va a la escuela? Sí. ¿Y en qué clase está? Está en el 5º grado, pero te ruego que no le digas nada. Por favor, no le digas ni una sola palabra. Te lo pido por nuestra nueva amistad. Amigo, cálmate. No te ocurrirá nada. Probablemente ya no tendrás deseos de decirme nada más con respecto a Cromer, ¿no es cierto? Ya no. Déjame en paz, por favor. Por unos segundos Demian permaneció en silencio y tranquilo junto a mí. Después continuó hablando. Discúlpame, hubiéramos podido avanzar un poco más con este experimento, pero no me gustaría angustiarte. Con lo que hablamos ya te habrás dado cuenta de que ese temor que sientes no es nada bueno para ti, ¿verdad? Si un miedo que llevamos dentro nos va destrozando, hay que destruirlo. Si quieres algún día llegar a ser un auténtico hombre, tu deber es desterrarlo de tu alma, ¿entiendes? Por supuesto que sí. Sé que tienes toda la razón en lo que dices, pero eso no es posible. Tú no te imaginas. Tú has notado que yo sé muchas cosas que tú creías que nadie sabía, ¿no es cierto? ¿Le debes dinero a ese chico? Sí, pero ese no es lo más grave. Yo no puedo decírtelo. Realmente no puedo contarte nada más. ¿Te ayudaría en algo si yo te diera el dinero que le debes? De ser así, yo encantado te daría ese dinero. No, tampoco se trata de eso. Y nunca comentes con nadie esto, por favor. Nunca le digas a nadie una sola palabra de esto. Sinclair, confía en mí. Algún día me dirás todos tus secretos. Jamás, nunca, le grité a Demian con violencia. Muy bien, como tú lo desees. Solo te digo que con el tiempo quizás te abrirás y espontáneamente me contarás cosas que te angustian o ¿acaso piensas que yo soy otro Cromer que te va a esclavizar y chantajear? Por supuesto que no, pero por ahora no sabes nada. Ciertamente no sé nada. Puedo pensar en lo que en realidad ocurre, pero de algo debes estar seguro. Yo nunca haré algo como lo que ha hecho Cromer. Por lo demás, a mí no me debes absolutamente nada. Nos invadió el silencio y lentamente la serenidad volvió a aparecer en mí. Sin embargo, me era más y más misterioso cada vez todo lo que sabía de Demian. Tengo que volver a mi casa, dijo Demian al tiempo que se arreglaba su abrigo. Pero antes quisiera comentarte algo. Ahora que somos amigos y que llegamos a este punto, espero que logres liberarte de este vago. Si no hay ninguna forma de hacerlo, mátalo. Personalmente, me gustaría que lo hicieras. Es más, te admiraría mucho. Y puedes contar conmigo si llegas a necesitar ayuda. Nuevamente el miedo volvía a hacerme su presa. La historia de Caín volvió con más fuerza a mi cabeza. Todo comenzaba a ponerse cada vez peor. Eran demasiados los misterios alrededor de mí. Muy bien, es hora de que vuelvas a casa, me dijo Demian. Todo saldrá perfecto. Recuerda que lo más simple sería eliminarlo, y en estos casos lo más simple es siempre lo mejor. Con Cromer estás en peligro. Cuando finalmente llegué a casa, daba la impresión de que me hubiera alejado de ella durante años. Su imagen era muy distinta. Ahora mi situación con Cromer tenía una esperanza, un futuro, y lo más importante de todo es que ya no estaba solo en mi batalla. En ese instante me di cuenta de lo terriblemente abandonado que había estado con mi sufrimiento. De inmediato volvieron a mí los pensamientos sobre una confesión ante mis padres. Pero esto no solucionaría todo completamente. La confesión,
o por lo menos una parte de todo lo que ocurría. Ya la había efectuado ante una persona extraña, y el sentimiento de libertad me comenzaba a embriagar con su fragancia. De cualquier modo, mis miedos tardaron muchos años más en desvanecerse. Sabía perfectamente que todavía tendría que tener prolongadas y difíciles explicaciones con mi adversario. Mi asombro fue mayúsculo al darme cuenta que todo pasaba de forma oculta, silenciosa y serenamente. A partir de ese momento el silbido de Cromer ya no era tan terrorífico. Me negaba a creer lo que sentía y estaba alerta a la espera de cualquier cambio, pues no quería que esa serenidad que sentía se esfumara y nuevamente todo lo malo me tomara por sorpresa. Pero esto nunca pasó. Temeroso de disfrutar mi nueva situación de libertad, no creía que realmente existiera. Esta incertidumbre me daba vueltas hasta que un día me encontré con Cromer, mi enemigo. Estaba caminando por la calle Sailor Guest cuando prácticamente chocamos entre las personas. Cromer se puso nervioso cuando se dio cuenta de que era yo. Giró la cara y aceleró el paso, como si no quisiera que yo lo mirara. Ese instante fue esplendoroso. El enemigo huyó de mí. Ese aterrador demonio que tanto me torturaba ahora me tenía miedo a mí. La alegría y la sorpresa me embriagaron y me hicieron el muchacho más dichoso. Un día más tarde hablé nuevamente con Demian, quien me estaba esperando en la puerta principal de la escuela. «Hola», le dije alegremente. «Buenos días, Sinclair. Quería saber cómo te encontrabas. Creo que ahora Cromer ya no te molesta, ¿no es cierto? Y tú tienes algo que ver con ello, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiste lograr que me dejara tranquilo? No comprendo qué fue lo que hiciste. Ahora ya no me molesta. Me encanta por ti, amigo. Y si algún día te molesta nuevamente, solamente dile que recuerde a Demian. Realmente no creo que vuelva, pero con esa clase de gente nunca se sabe». «Pero, ¿qué hiciste? ¿Acaso peleaste con él? ¿Lo golpeaste?» «No, yo no soy un aficionado a los golpes. Solamente hablé con él de la misma forma que lo hice contigo. Eso bastó para que comprendiera que era preferible que te dejara en paz». «No lo sobornaste con dinero, ¿verdad?» «No, amigo. Eso ya lo hiciste tú y no dio resultado. Demian se apartó de mí, a pesar de que yo aún tenía la duda de lo que había ocurrido entre ellos. Una vez más este joven me había provocado un sentimiento de recelo y admiración, de rechazo y de simpatía. Pensé en encontrarme con él pronto y tratar de remontar de nuevo la historia de Caín. Nunca conseguí hacerlo. Para mí el agradecimiento es una virtud a la que no le tengo fe, y pienso que es una equivocación exigirla a un niño. De manera que no me asombra la enorme ingratitud que le demostré a Max Demian. En la actualidad, creo que si Demian no me hubiera sacado de las garras de Cromer, yo hubiera salido de ellas muy maltrecho y corrompido para toda la vida. Por ello, la liberación que sentía en esos años fue el suceso más extraordinario y magnífico de mi infancia. Pero a mi Salvador, a mi Libertador, lo hice a un lado en cuanto culminó su obra. Como te lo he contado, no me asombra la ingratitud que mostré, pero lo que sí me sorprende es la ausencia de curiosidad que tuve en ese instante. ¿Por qué cada día continuaba viviendo con tranquilidad sin intentar aproximarme a los enigmas de mi amigo Demian que me había mostrado? ¿Por qué había sido reprimido por mí el deseo de escuchar más sobre Caín, sobre Cromer y la lectura de la mente? No lo podía comprender, pero así era. Después de que me vi libre de ataduras diabólicas, volví a contemplar ese mundo claro, limpio y bueno que tanto ansiaba cuando me encontraba sumergido en un mundo opresivo. El pánico había finalizado. Ya no me encontraba condenado a torturas ni aterradores sueños. Nuevamente era un estudiante común y corriente. Mi temperamento me exigía volver a lo antes posible a lo que sentía perdido, al equilibrio, a la calma, y me obligaba a trabajar el doble para olvidar los horrores del mundo prohibido. El sufrimiento interminable que viví y las brumosas noches que pasé escaparon velozmente de mi memoria sin dejar aparentemente ninguna clase de resaca en mí. Hoy también entiendo el hecho de haber olvidado rápidamente a mi Salvador. Las lágrimas que cada noche me condenaban y mi esclavitud y servilismo ante Cromer hicieron que yo huyera de todo lo que me recordara mi sufrimiento y castigo. De manera que lo más sencillo era cobijarme en el mundo donde me mimaban, me amaban, donde mis padres y hermanas solamente me decían palabras nobles y hermosas. Volví de nuevo a ese mundo puro y lleno de gracia del Dios de Abel.
El mismo día que conversé brevemente con Demian, ese día me quedé completamente libre. Hice lo que en tantas ocasiones pensé era lo correcto y lo más acertado. Me confesé. Hablé con mi madre y le enseñé la alcancía rota. Le mostré que no contenía monedas, sino fichas de juego. Intenté explicarle rápidamente que un vago me estuvo martirizando por algún tiempo. Mi madre no comprendía todo lo que le estaba diciendo, pero al mirar mis ojos distintos y al escuchar mi voz igual que antes, sintió que finalmente su pequeño niño estaba curado y volvía al hogar de nuevo. Celebré enormemente esa noche mi vuelta al mundo que tanto ansiaba. Mi madre me llevó con mi padre y le confesé todo otra vez. Ahora hubo preguntas y respuestas, además de exclamaciones de sorpresa. Sin embargo, mis padres acariciaron mi cabeza como antes. Todo era perfecto, como en las historias que mi madre me contaba antes de dormir. Todo se resolvía de la mejor forma para todos. La armonía se respiraba en cada rincón de mi casa. Me refugié en ella vehementemente. No me cansaba ni me llenaba todo lo que nuevamente me rodeaba, la tranquilidad y la confianza de mis padres. Volví a ser el niño virtuoso, honrado y que nuevamente intervenía de manera activa en las oraciones y los cantos nocturnos en ese hogar. Me sentía igual que un hombre al cual le acaban de perdonar todos sus pecados. A pesar de toda esta maravilla, sentía que las cosas no estaban totalmente en orden, y tal vez aquí esté la respuesta de mi fatal gratitud hacia Demian. A mi Salvador le debí hacer la confesión. Probablemente no hubiera sido tan decorativa como lo fue con mis padres, pero por lo menos hubiera sido mucho más productiva. En ese instante me era posible arraigarme fuertemente de nuevo a mi mundo perdido. Había vuelto y había sido aceptado otra vez, pero Demian no entraba en ese mundo. Y de forma muy distinta, Demian era un corruptor. Igual que Cromer, los dos estaban arraigados al mundo prohibido del cual yo no quería saber nada jamás. Definitivamente prefería quedarme con Abel y no colaborar con la glorificación de Caín. Lo correcto era estar con Abel y yo lo estaba. Hasta aquí lo que sentía por fuera. No obstante, por dentro había cambiado considerablemente. Era libre de las diabólicas garras de Cromer, pero no fue gracias a mí. Traté de andar por los senderos de un mundo que resultó ser sumamente difícil. Me ayudó un amigo y sin pensar corrí a refugiarme a las faldas de mi madre, en el seguro redil de la puerilidad compasiva y resignada. Volví a ser más dependiente y más chiquillo que antes. Tal vez me vi forzado a sustituir la dependencia de Cromer por otra nueva, pues sabía que no era capaz de caminar solo por el mundo. Mi corazón escogió ciegamente a mis padres, al mundo perfecto y bueno, a pesar de que sabía perfectamente que no era el único. Si no lo hubiera hecho de esa forma, hubiera escogido a Demian como mi confesor. Pensé que sus raros pensamientos me habían conducido a hacerlo con mis padres y no con él, pero en el fondo sabía que no era otra cosa más que el temor, y sabía muy bien que mi amigo Demian me hubiera exigido mucho más de lo que mis padres lo hicieron. Hubiera tratado de hacerme más independiente con burlas y sarcasmos, con estímulos y alientos. Eso lo sé muy bien, y no existe nada que angustie más a un hombre que seguir el sendero que lo lleve a encontrarse consigo mismo. Sin embargo, después de 6 meses no pude soportar más las ganas de preguntarle a mi padre, mientras paseábamos, ¿por qué había gente que pensaba que Caín era mejor que Abel? El asombro invadió a mi padre y me comentó que esa interpretación era muy antigua, que procedía de los inicios del cristianismo. Me dijo que esa enseñanza se había difundido en algunas sectas, una de las cuales tenía el nombre de cainitas. Evidentemente todo eso era solo una intervención demoníaca que intentaba destruir la fe de los cristianos. Y es que si eso fuera verdad, hubiera resultado que Dios había errado, y el Dios del que nos hablan en la Biblia no sería el único, sino uno mentiroso y deleznable. Esa fue una explicación de mi padre con respecto a los cainitas. Sin embargo, esa herejía, como él le decía, se había evaporado hacía muchos años y le tomaba por sorpresa que un compañero del colegio supiera lo que era eso. De cualquier forma, me recomendó no pensar más en ello y olvidar el tema por completo.